entender un poco más esta reforma a la ley previsional. Junto con Facundo estamos en presencia del doctor Adrián Trocoli, abogado especialista en Derecho Previsional. Adrián, buen día. Buenos días. Bueno, ¿qué se viene? Se viene lo que estábamos esperando hace 15, 20 días, cuando se anunció un sábado. Así que ha sido una cosa muy vertiginosa, mucho cambio sin que haya cambios. Lo sorprendente quizás era la pérdida de la esperanza de que anoche, bueno, en realidad hace una horita nomás, se introdujera algún cambio en particular, algunos detalles de la ley que están flojitos de papeles. El cambio grueso es lo que se analizó hasta el hartazgo. Pasamos de pagar 6 meses juntos en marzo y dividimos esto en 2 pagos. Este es el gran problema que genera esta ley. ¿Cuál será el cambio a la hora de los montos que van a percibir los jubilados? ¿Van a ganar menos finalmente? ¿Cómo será el acumulado de fin de año? A ver, el acumulado probablemente dé más o menos lo mismo. Para decirlo claro a la gente, el cambio a base de inflación no necesariamente genera un daño directo. Pasamos de mirar cómo evoluciona una variable y pasamos a mirar otra variable que van a dar relativamente similar. ¿Qué quiero decir? Aunque todos queremos cobrar más nosotros, que cobren más los jubilados, 1 o 2% a lo largo de un año no va a generar una diferencia. Eso no es un problema. Pero eso es si miramos de acá a diciembre. Si miramos marzo, en marzo le van a dar la mitad del aumento que le hubieran dado, que le correspondía con la ley todavía vigente, tiene que ser técnicamente refrendada por el Ejecutivo, cosa que va a estar pasando mañana mismo. Hoy quizás. Este cambio pasa del aumento completo de marzo, que estaba planteado en 14 puntos, pero son números que no están confirmados, vamos a suponer que son 12 para así no nos quejamos con nadie, 12 en marzo o 6 y 6 en marzo y en junio. El problema es que si yo en junio iba a cobrar 1.000 pesos de aumento, voy a cobrar solamente 500. Entonces marzo, abril y mayo voy a estar con solamente 500 pesos arriba de mi mejora, cuando me correspondían, si se quiere, por la medición lógica, 1.000 pesos de diferencia. Y a partir de junio, ¿por qué dicen los diputados que aprueban esta ley que no se pierde? Que se va a ganar más a partir de junio del año que viene. ¿Cuál es la cuenta que hacen? La verdad es que habría que preguntarle a ellos cómo llegan a esa conclusión. No, si nosotros medimos junio, sí, solamente junio, sí, o si se quiere solamente diciembre, sí, no hay una diferencia sustancial entre un sistema y otro. Entonces, cuando viene el segundo aumento del ciclo, sí, se pone a tiro con el primer aumento. correcto. Este aumento de medio plazo, el que inventaron, el que pusieron en el medio, el de junio y el de diciembre. Si medimos junio y diciembre, se estaría cobrando lo mismo, o una cosa muy similar, a lo que se hubiera cobrado en junio y diciembre. Pero el problema es que eso debía cobrarse 3 meses antes. Entonces, si miramos porcentajes al final del año, una fórmula hubiera dado 21, la otra 20, es lo mismo. El problema es que en septiembre la fórmula anterior hubiera dado también 21 y ahora va a estar en 16. Pero espera, en septiembre, junio, julio, agosto del año que viene, sí, ¿van a cobrar lo que cobrarían hoy con la fórmula vieja? lo que cobraría, casi lo mismo que cobrarían en julio y agosto, pero no en marzo, abril y mayo. Pero y para eso está el bono, que no es universal, que lo sabemos. Ok, no vamos para todos. vamos a suponer que el bono cubriera, que no cubre. Sí. ¿Y en septiembre? Porque el problema se reproduce en septiembre. ¿Y en marzo de 2019? Porque esto cada 3 meses tenemos un desfasaje con la fórmula. El bono cubriría un pedacito, sí, para algunos, listo, de la pérdida. Bien. A ver, en números muy gruesos, que no son del todo precisos, en promedio las jubilaciones hubieran subido 1.000 pesos en marzo, van a subir 500, y esos 500 de diferencia los van a cobrar recién en junio. Los 1.500 pesos de esos 3 meses no se recuperan con 700 y pico de pesos de bono, y tampoco hay bono para cuando suceda más o menos la misma cifra al mes de septiembre. Quedó claro. Escuchábamos hace un ratito a una diputada y hablaba de algunos artículos y decía que son inconstitucionales. ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con aquellos jubilados que estén en desacuerdo con esta medida? ¿Pueden hacer un planteo judicial? ¿Podemos esperar una ola de juicios con respecto a esta ley? Vamos de mayor a menor. Lo que es evidente y va a ganarse por parte de los jubilados en la justicia, va a perderse por parte del gobierno, no sabemos cómo decirlo, es que se ha hecho una discriminación acá.
Primero, no estoy de acuerdo con decir que se le dieron mayores derechos a los jubilados al permitir llegar hasta los 70 años. Lo que se hizo fue quitarle un derecho al empleador de cesar con la relación laboral. El empleador podía o no ejercer el derecho a los 65 y alguien podía trabajar hasta los 70 tranquilo. Lo que se cambió es la posibilidad del empleador de decir hasta acá llegaste a los 65 años. Sí. Entonces, esta pérdida del derecho para un empleador privado no es la misma que para el empleador Estado. Y lo que va a suceder mañana, de acá a una semana vamos a tener probablemente alguna cautelar en algún contencioso, es el que se estaba por jubilar, el que estaba obligado a jubilarse en el Estado, tenía 66 años, ya había pasado el tiempo de intimación, y va a decir, yo me quedo hasta los 70 como el señor de enfrente. Yo cuando me jubilo voy a cobrar el 82% móvil. Yo digo, haciendo la pregunta personal. ¿Sos juez? No. ¿Docente? No. ¿Investigador científico? No. No vas a cobrar el 82%. ¿Cuánto voy a cobrar? Vos que sos joven y que seguís trabajando. Gracias por lo de joven. No tengo ni idea, porque se va a venir una reforma para esto. Pero con el esquema actual hay dos grandes grupos. Sí. Primero, el que se jubila mañana. Las jubilaciones hoy están entre un 45% para salarios más altos y pueden llegar a un 65% para los salarios más bajos. Si alguien que está cobrando alrededor de 12.000 pesos se jubila con algo bastante parecido al 70%, pero en donde pasamos a salarios promedio o más altos, empiezan a caer hasta abajo del 50%. O sea, voy a cobrarla menos de la mitad de lo que cobro ahora de jubilada. Exacto, y ese es el buen caso, porque si bien no es algo que se dé continuamente, imaginemos la situación del jubilado que no trabajó en relación de dependencia los últimos 10 años. Vamos a decir una pavada sencilla. No, está bien. 25 años de edad, empieza a trabajar y termina a los 55. Tiene 30 años de aporte. Sí. Después continúa como monotributista, no es que dejó de aportar al sistema. Como miramos de promedio los últimos 10 años trabajados en relación de dependencia. ¿Eso es el mejor sueldo? ¿Cómo es? No, es el último. Es el promedio de los últimos 120 meses con aportes. Bien. Se dicen 10 años para resumir, pero si dentro de los últimos 10 años hay 3 meses que no trabajaste, salteamos y vamos más lejos. Correcto. Por eso doy este ejemplo simple de cortamos a los 55, trabajamos como autónomo y entonces tenemos que saltar 10 años para atrás. A esas personas, bueno, Moró está ahora en las pantallas, fue el único que lo planteó, yo no lo entendí y me dedico a esto. El planteo que él hizo es, el artículo 3 genera un desfasaje. Moró no lo podía decir por una cuestión política, el problema es que cuando Massa y Vudú estaban al frente del ANSES, pisaron las jubilaciones en el periodo 2002-2006. Por eso salió Badaro. Correcto. Como un efecto colateral de esto, el índice que se está utilizando en esta ley para actualizar las remuneraciones de esa época están pisados igual que las jubilaciones. De vuelta, si vos trabajabas y el sueldo del año 2003 actualizado al día de hoy te debería dar 100 pesos, esta ley está diciendo que te tomen 80. Y te vas a jubilar con una base deprimida en un 20%. De ahí es que las cuentas que sacábamos recién, que te van a dar entre el 45 y el 60%, no de 100, sino de 80, vas a estar jubilándote entre un 35, 38 a 45, 50%. No son muchos casos, pero existen, más o menos entre el 5 y el 10% de la población de los próximos 7 años va a estar en esta situación. Bien. Es una caída en el porcentaje de jubilación muy alto. Ya lo creo. Bueno, Adrián Trócoli es abogado especialista en Derecho Previsional. Esperemos que haya aportado un poco más de claridad a todo este asunto, ¿no? Creo que aporté más confusión, no, pero esto es lo que Adrián, viene. Está, Adrián. Veremos entonces Muchas cómo gracias. sigue la cuestión con esta nueva ley. Ya te volveremos a llamar a ver cómo se maneja todo esto en el estudio.